Más o menos, ¿qué porcentaje de lo que invertiste a lo que estás actualmente estás arriba en este momento? Porcentualmente. Más o menos un 30-40%. Yo ahorita ya tengo un portafolio de mis 10 acciones, son mis 10 primeras acciones que las llevo manejando ya hace un tiempo, analizándolas. Y hace poco se me vendieron dos acciones que fueron Nvidia y Microsoft. Y yo dije, llegaron a tu target. Sí, llegaron al target. Llegaron a tus ganancias, que ya tenías planificadas al principio. Sí, exacto. No me veo trabajando, no me veo siendo empleado por toda mi vida y no me veo haciendo esto. O sea, quiero hacer como mi tiempo, quiero mi libertad y demás. Poner aquello que yo hacía de hace tanto tiempo, de una metodología que para mí era mi profesión, de cómo hago para que la pongan, para que personas como tú, que no están tan involucradas con la parte financiera, con la parte de inversión, lo puedan desarrollar y lo puedan hacer. Y bueno, miren, tengan la opción de también invertir de una forma profesional y sobre todo hacerlo de una manera sencilla, porque yo pienso que al final esto se puede hacer de una manera sencilla, solamente hay que tener una metodología clara, un checklist y seguirlo al pie de la letra y ser muy disciplinado, ¿no? Total, Dani, tienes toda la razón. Aquí estoy con Andrés, un caso muy chévere, especial, una persona de Colombia que está en Australia, que se dedica realmente a la parte de la música, productor, DJ, que ahí nos va a dejar sus redes porque es importante, porque tenemos que también promocionar lo nuestro, que es importante. Y bueno, una persona que ha migrado y que ha entendido que el invertir es un negocio serio, es una profesión, es algo que tenemos que hacer sin importar realmente lo que hagamos, porque al final es lo que queremos, estar mucho más allá. Así que Andrés, bienvenido, Frank. Hola Dani, muchas gracias, en serio muchas gracias por la invitación de estar aquí hablando contigo. Qué bueno, ¿no? Y estamos hablando, ya tú estás en el futuro, tú estás un día después a lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Pues apenas se van a acostar y yo ya estoy aquí madrugando. Y eso es lo bonito de esto, que esto lo podemos hacer en cualquier parte del mundo. Tú, por ejemplo, en algún momento querrás regresar a Colombia, a lo mejor por estadías cortas o largas, y poder seguir ejerciendo tu profesión y poder hacerlo a lo mejor en algún momento desde Europa o desde Estados Unidos. Que no tengamos límites, yo creo que eso es importante. ¿Qué opinas tú de eso? Total, es algo muy importante cómo ha evolucionado pues, la tecnología y demás, y nos permite hacer tantas cosas que en el pasado hubiera sido muy distinto. Es más, algo muy sencillo como estar tan lejos de casa, pero ahorita la comunicación es un poco más fácil y hace un poco más fácil estar tan lejos, porque nomás con una llamada de WhatsApp, pues por Zoom, por cosas así, yo puedo estar pendiente de mi familia, puedo saber cómo están, aunque no es lo mismo, pero hace un poco más llevadera como esa situación tan difícil que es dejar la familia atrás como que en otro país. Entonces la tecnología, el avance de la tecnología es muy, muy bueno, o sea, ha sido algo muy bueno si uno lo sabe utilizar, o sea, las cosas que en realidad son importantes y buenas. Como esto, o sea, por ejemplo, el day trading, todo esto de inversiones, uno lo puede hacer en cualquier momento, a cualquier hora, sin importar qué horario sea acá, qué horario sea allá, no importa. Correcto. Algo Bueno, tú estás en Australia. Yo, por ejemplo, en este momento que te estoy haciendo esta entrevista, estoy en Margarita, en Venezuela, y nuestro negocio está en Estados Unidos. Sí, exacto. Y que incluso lo podemos llevar a otras fronteras, porque la idea de aprender esto es que lo puedas hacer en cualquier otro mercado, el mercado de Londres, el mercado de Alemania, o por ejemplo el mercado de Australia, que también es muy interesante. En fin, eso me parece chévere. Pero bueno, Andrés, vamos a hablar un poquito de ti. Tú eres una persona que antes de empezar, Andrés es estudiante y ya inversor, ya somos colegas de la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, armaste tu portafolio de inversión, pero antes de empezar no tenías ningún tipo de experiencia. Háblanos un poquito de eso. ¿Por qué llegaste a esto? Dani, mira, bueno, yo soy ingeniero mecánico como tal, yo me gradué en Colombia como ingeniero mecánico. No digo que lastimosamente, pero como que mi entorno, la forma en cómo me educaron, la forma en cómo creció mi familia, no era mucho de la parte financiera, era como más de esas familias que antes como que la importancia era estudia, se gradúa para tener un mejor trabajo, o simplemente terminas tu colegio y empiezas a trabajar, porque esa era como la forma en que nos educaban. Entonces caí como en esa parte que dije, bueno, no, voy a estudiar porque necesito crecer. Para mi forma de crecer era esa, estudiar y ser un profesional y demás.
a pesar de que o sea, me encanta mi carrera, no lo hice por obligación ni demás, como que en algún momento hice un clic, como que no, o sea, no me veo trabajando, no me veo siendo empleado por toda mi vida y no me veo haciendo esto, o sea, quiero hacer como mi tiempo, quiero mi libertad y demás. Ahí fue cuando empecé como a buscar qué opciones, qué otra cosa podría hacer. Busqué mucho, digamos, la parte de finca raíz. O sea, hay muchísima información en internet. Bueno, en ese momento yo ya estaba en Australia porque me vine pues precisamente buscando ese cambio, buscando esas oportunidades, buscando mejorar. Y ahí fue donde encontré mucha información acerca de lo que era invertir en las acciones, en la bolsa de valores. Y fui buscando, tú sabes que hay muchísima información en internet, bueno, demasiada. Y en ese proceso como de buscar información y demás, fue donde encontré pues unos videos tuyos en YouTube y ahí fue como que, no sé, fue como conexión. O sea, lo que yo digo, hay mucha información, hay mucha gente muy buena que da información en internet, pero pues uno siempre hace como conexión con alguien, hay siempre como la forma de explicar o la forma de dar la información de cierta persona que llega a lo que tú quieres. No todo el mundo conecta igual, así la información sea muy buena y la persona que la brinde sea muy buena. Claro. Y ahí como que empecé a direccionarme un poco, empecé a buscar y me fue gustando, porque, bueno, yo siempre digo que cuando uno va a hacer algo le debe gustar, o sea, si hay algo es muy bueno, puede que un negocio sea muy bueno, pero si a ti no te gusta y como que no te atrapa cuando lo estás haciendo, lo vas a hacer igual es por negocio simplemente y no va a ser lo mismo cuando de verdad te atrapa y como que sientes que se te pasa el tiempo buscando, investigando, tratando de aprender como esa profesión o eso que estás haciendo. Y como disfrutar el proceso, como que eso es lo más importante para que así los resultados se vayan dando solo. Porque si tú disfrutas del proceso siempre vas a mejorar. Total. Mira que a mí me pasa algo cuando es algo así como de aprender o que me llame la atención, porque cuando yo jugaba fútbol en mi infancia. Okay. Y yo lo asimilo porque cuando yo iba a jugar, yo llegaba a la casa y me cambiaba y era la hora de ir a entrenar y yo me iba a jugar. Estando allá a mí se me olvidaba que tenía que llegar a hacer tareas para el colegio al otro día, que tenía que madrugar, que eran 2 horas que totalmente se me pasaba el tiempo y yo estaba ya enfocado. Claro. Y a mí me pasa eso, por ejemplo, con la música me pasa eso. Yo me puedo sentar acá en el estudio a producir y además, y el tiempo se me pasa. Y con esto de inversión, de mirar la parte financiera, de estar mirando noticias y demás, me pasó algo similar, que como que yo me involucré tanto que la verdad no era como, me tengo que sentar a mirar, en fin, vis tal cosa, o tengo que sentarme a mirar el portafolio, tengo que ver las clases de cosas así, no era como una tortura, como, no, tengo que hacerlo, era más como que me interesaba sentarme y ahí me quedaba. Básicamente. Luego le agarraste pasión y fíjate que interesante porque, pues, como hablamos al principio, tu perfil no es de esto. Más o menos, ¿hace cuánto tiempo empezaste? ¿Cuánto tiempo llevas desde que empezaste a estudiar de cómo construir tu portafolio desde el principio hasta hoy? Más o menos, ¿cuánto tiempo ha pasado? Mira, yo empecé a mirar todo esto más o menos cuando estaba empezando la pandemia. Ya han pasado aproximadamente unos 3 años, más o menos, casi 3 años. 3 años, sí. Obviamente el proceso ha sido, pues yo le digo, un poco lento, no como yo quisiera, que yo quisiera, porque, bueno, igual acá yo tengo que seguir trabajando. Claro, tú tienes tu trabajo paralelo. Tú tienes tu trabajo paralelo. Tú lo hiciste, lo fuiste haciendo, estudiando mientras ejercías tu trabajo diariamente, que es el que te da la liquidez actual para poder estar tranquilo. Exactamente. Entonces, o sea que se puede hacer en paralelo. Sí, total. Es cuestión, bueno, yo digo que es cuestión como de organizarse. Es difícil y me pasa también mucho con la música y con esto que yo quisiera dedicarle mucho más tiempo y a veces es, no sé si frustrante o un poco choca el estar invirtiéndole como 8 horas, a veces un poco más en un trabajo que yo sé que pues no lo quiero hacer en un futuro, aunque no me gusta hacerlo. A veces es como frustrante, como decir, es que estoy perdiendo, uno siente que pierde el tiempo estando allá, cuando lo quisiera invertir algo que de verdad, pero pues es como lo que hay que hacer en este momento, o sea, no puede uno soltar algo sin haber como construido en paralelo. Unas bases
días, exacto. Pero se puede, totalmente, se puede. Pero desde que empezaste a estudiar ya seriamente el diplomado hasta este momento, van todavía menos de 6 meses. Creo que 6 meses se cumplen ahorita. Sí, sí. Listo. Sí, sí, sí. Y de esos 6 meses que empezaste con cero conocimiento desde el punto de construir un portafolio de inversión hasta hoy, cuéntame cómo estás. Dani, obviamente yo pienso que esto es un mundo muy grande en el cual uno tiene que estar todos los días tratando de adquirir algo nuevo, o se aprende De demasiado. evolucionar, ok. Exacto, o sea, no es cuestión de que uno llega en algún momento a decir yo ya me las sé todas y no, yo creo que todos los días hay que aprender. Pero el cambio ha sido demasiado porque lo que tú decías, mi perfil no es de estar en finanzas, de estar como en este mundo. Y yo ahorita ya tengo un portafolio de mis 10 acciones, son mis 10 primeras acciones que las llevo manejando ya hace un tiempo, analizándolas, mirando qué entradas puedo hacer, cuando de pronto el mercado baja, mirando resultados y demás. Y aunque la mayoría de ellas son acciones de empresas grandes conocidas que pues cualquiera dirá como que bueno, no, pues está a la fija, sí se ha tenido que hacer como un estudio, o sea, no fue simplemente llegar y decir, no sé, Meta, porque escucho en todos lados que Meta es bueno y demás, no, se hizo un estudio, tengo como los documentos que nos dan en el diplomado para poder analizarlas, para poder el checklist y todo eso, los tengo archivados en una carpeta que para mí es inversiones y esa carpeta yo la voy actualizando con las acciones que voy agregando o que tengo para irlas actualizando. Entonces, que además para el momento que empezaste, esas acciones iban en caída libre prácticamente, iban cayendo muy fuerte. Por ejemplo, Meta llegó a caer casi un 70%. Precisamente eso, por eso fue como lo que me causó hace poco tenía como, o sea, como que me sentía bien, me dio mucha alegría. Pero para eso está el equipo, ¿no? El equipo que pues, de verdad yo estoy muy orgulloso de lo que hemos construido, porque el equipo tiene una forma de servir que siento que no solamente es muy personalizada, sino que al final ese don de querer ayudar, ¿no? De que las personas prosperen, echen para adelante. Total. Siempre y cuando la persona quiera hacerlo, ¿no? Total, siempre he tenido como una respuesta de la mejor forma, o sea, y hace poco se me vendieron 2 acciones que estaban, o sea, que les puse mi profit y mi stop loss y fui manejando el stop loss porque empecé a subirlas cuando se me iban subiendo y se me vendieron 2 acciones que fueron Nvidia y Microsoft. Y yo dije, llegaron a tu target. Sí, llegaron al target. Llegaron a tus ganancias que ya tenías planificadas al principio. Sí, exacto. No tuve yo que vender nada. O sea, en una noche me acosté, al otro día me llegó la notificación y no, eso fue, o sea, obviamente uno al principio uno empieza como que diciendo, bueno, es normal que de pronto hayan pérdidas y demás, y empezar así me pareció muy bueno. Aunque a mí, por ejemplo, mira que Microsoft en una bajada que tuvo, a mí se me vendieron unas acciones, pero el resto del portafolio me mantuvo como en ganancia como tal mi inversión total. Y ahí en Microsoft se me vendieron, esperé otra vez que hubiera una buena entrada. Y pues para mí Microsoft es una buena empresa. En mi análisis estaba bien todo y volví a como invertir en esa empresa a pesar de lo que había pasado. O sea, sin dejar hablado como que, no, perdí, Microsoft bajó, medio fue pérdidas, no, yo Microsoft ya no la miro. Lo que es la seguridad de saber lo que uno está haciendo, ¿no? De entender cuáles son los movimientos normales del mercado y entender cuándo una pérdida es normal y cuándo entrar en el momento que consideras que según el análisis es justo para poder obtener la ganancia que nosotros está esperando, y un portafolio diversificado que te termina claramente diciendo, bueno, si tú tienes esto bien colocado, pues deberías siempre al final en inversión total estar por encima, ¿no? Total. Entonces, pues ahí tengo mi portafolio, ya poco, me he puesto mis metas mensuales que tengo, que es ya la parte de inversión ya es como si tuviera que pagar un recibo al mes, o sea, se saca sí o sí cierta cantidad mensual para poder invertir. Ya no solamente soy yo, sino que bueno, yo vivo acá con mi novia y a ella también
mira que durante el proceso ella también ha cambiado la mentalidad muchísimo al ver Wow. cómo yo me he metido en esto, porque en el principio ella también era de trabajar mucho, ella trabaja demasiado, trabaja demasiado porque le encanta viajar. Entonces, como que es trabajar mucho para viajar y yo en un momento yo le decía como que no, estamos mal porque de qué nos sirve matarnos, no sé, 3, 4, 5 meses para podernos ir a viajar, sí, estamos conociendo y demás, pero volvemos de allá otra vez a recuperar y volver a ser capital y pues no vamos, o sea, no estamos construyendo un futuro. Y yo me empecé a meter en esto y demás y en este momento ya tenemos como entre los gastos de ambos un monto para invertir a final de mes. Entonces ella ya está viendo y está también cambió demasiado la mentalidad como veníamos haciendo las cosas. O O sea sea, que no solamente le hay- afecta a una, sino que al núcleo familiar o a las personas que la rodean, al ir viendo lo que tú estás haciendo y lo que tú vas logrando, por decirlo así, se contagia. también, exacto. Oye, qué chévere, Frank. Eso me parece espectacular porque esa es una de las consecuencias de hacer esto bien, que uno pasa como de loco a líder. Es decir, al principio todo el mundo, no, ¿qué tal? ¿Tú qué estás haciendo? Tal vez eso no funciona, pero es porque te está tratando de cuidar, porque no entienden bien qué es lo que estás haciendo. Pero una vez que te empieza a ir bien, todo el mundo quiere meterse, todo el mundo quiere hacerlo. Es como contagiante y pasas como de loco a líder. Y eso me parece muy chévere. Y que lo hagan en pareja es muy bueno porque empieza una competencia sana, empiezan los dos a buscar acciones, los dos a formar un criterio de portafolio mucho más sólido y donde ambos aporten. Creo que eso es una ganancia total para toda la vida, para toda la vida. Total, total, Dan. Al principio ya me decía, era como que nos estábamos metiendo en el cuento y era como, que amor, pero ¿cuánto llevamos? ¿Cuánto vamos ganando? Y como que no, espera, no es así de que, Eso no bueno, funciona así. en una semana ya invertimos 1.000 y vamos a tener 10.000. No, espera, a ver, siéntate, tal. Y empecé a como a mostrarle y demás. Y sí, la verdad, el cambio. Y no solamente, mira que no solamente cambia uno como, bueno, estoy invirtiendo y mi mentalidad es en la parte de inversión y ya, o sea, te cambia la mentalidad a global. Entonces tú ya empiezas a mirar como qué cosas son necesarias, qué cosas no son necesarias. Si voy a invertir esta plata o este dinero en comprarme esto, pero si lo necesito, no lo necesito, es vanidad, no es vanidad, me va a generar algo, no me va a generar, o sea, la mentalidad te cambia mucho en todos los aspectos, no solamente como para invertir y ya. O sea que tú sientes que tu mayor transformación que has obtenido del diplomado de construcción de portafolio de acciones y de inversión es la mentalidad. Total. Interesante. Total, o sea, yo estaba como buscando algo. Mira, te soy sincero, yo quisiera dedicarme a mi música, porque la verdad es algo que me apasiona demasiado y vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Y es una de las cosas que a veces tengo que ir a tocar, tengo que ir a trabajar como DJ desde el jueves al sábado. Y yo el jueves tengo que ir a tocar muchas veces de 1 de la mañana a 3 y al otro día tengo que ir a trabajar Claro. temprano, pero para mí no es una tortura el tener que ir a estar allá como ir trabajando. Para mí la tortura es tener que madrugar al otro día, al otro trabajo. Entonces son cosas que yo creo que quiero hacer, como la parte del day trading. Bueno, no sé si tú sabes que yo también tomé como... estuve con MDC y estoy todavía como en ese proceso de empezar. Estoy creando pues, mi backtesting y demás, porque también es algo que me cautivó y lo quiero hacer. Ha sido un proceso un poco más lento, pues, pero siento yo que hay que prepararse un poco más con la operativa y demás, pero también está en mis planes. Entonces, yo siento que eso de la música y todo lo que estoy haciendo tanto en acciones como en day trading se pueden complementar para poder hacerlo, como cumplir mis planes a futuro, que es lo que yo quiero hacer. Entonces, la verdad, la mentalidad me ha cambiado demasiado. O sea, Y no eso, solamente la información técnica o la información para poder escoger una acción y demás, o la información financiera, sino también lo que te genera en lo personal. y que replica todo. Terminas, por ejemplo, el checklist que nosotros les entregamos a ustedes para invertir en una acción, bueno, seguramente es un gran ejemplo para hacer checklist, para hacer otro tipo de inversiones, o para hacer algo en tu vida, para tomar una decisión importante, o para armar, por ejemplo, esa forma de evaluar algún problema, etcétera, etcétera. Y eso me parece una consecuencia brutal, porque las personas entran aquí pensando que solamente van a aprender a invertir, pero terminan teniendo algo mucho más integral, porque esto se trata de equilibrio. Para poder invertir bien, tienes que estar equilibrado desde todo punto de vista y tener una fórmula de tomar una decisión
y, como tú decías, aferrarte al proceso, enamorarte del proceso, que te guste lo que estás haciendo para que así lo puedas hacer en cualquier momento sin ningún tipo de malestar, sino más bien hacerlo con un entusiasmo muy, muy, muy arriba, ¿no? A mí, Andrés, tu caso me parece espectacular por muchas razones, porque eres un migrante, porque eres una persona que tiene su trabajo y que se fue a Australia a construir un capital como hacen muchas personas, porque en Australia se gana muy bien, se gasta mucho también, pero para nosotros los que estamos en América Latina y que estamos buscando un futuro, generalmente para poder ahorrar, muchos se van a Australia y eligen ese destino y bueno, ese dinero hay que ponerlo a invertir y hay que ponerlo a trabajar en paralelo mientras uno vaya haciendo esa actividad hasta que llegue un momento donde una actividad que te gusta terminas produciendo mucho más de lo que estás haciendo actualmente, que ese es el fin al que todos queremos llegar, pero para eso, como siempre digo, para tener una buena habilidad hay que tener disciplina y hay que hacerlo bien a lo largo del tiempo, hay que aprender, hay que capitalizar todo lo que a uno le pasa, porque todo es capitalizable, todo se aprende y esos son los grandes maestros. Y por eso pienso que el diplomado de inversión en acciones termina siendo un gran maestro en muchas más cosas. Las personas se terminan consiguiendo muchas más cosas de lo que piensan que es solamente un tema de invertir. Y me lo estás diciendo y eso me llena de orgullo y sobre todo de motivación. Total, o sea, bueno, te estoy hablando desde mi caso, lo que yo he vivido y el proceso que llevo hasta ahora. Y que ahora le permea a tu novia, porque tu novia está en el mismo mindset. Exacto, no, pues lo que sí, no necesariamente tengo que pues, decirte cosas por quedar bien o algo así, no, la verdad te estoy hablando de lo que está pasando hasta el momento. Que sé que van a haber momentos en los que quizás las cosas no salgan como yo crea, porque pues uno no controla esto. Claro. Pero lo importante es que en cierta forma estoy como preparado para manejar esas situaciones, o sea, como que sé que si llega a pasar, bueno, ¿qué acciones voy a tomar? No, más no, ¿cómo me voy a perjudicar? ¿Cómo me va a perjudicar esa situación que va en contra de lo que yo quería, sino cómo voy a reaccionar ante esa situación? Entonces... Pero fíjate que ya pasó, por ejemplo, la acción de Microsoft, que ya en tu caso tocó un stop y luego hiciste el plan, que seguramente ya lo tenías bastante estructurado, y ahora mira cómo esa acción volvió a la senda de tocar el profit por completo y más o menos qué porcentaje de lo que invertiste a lo que estás actualmente estás arriba en este momento, porcentualmente. Mira que obviamente no es, hasta el momento no es, el capital como tal no es mucho. Bueno, estas dos acciones se me vendieron, pero el resto, si no estoy mal, la mayoría, aunque tengo, bueno, 2 ETFs que los estoy llevando poco a poco ya más a futuro, pero las otras acciones que tengo, el 80% de las otras acciones que tengo, ya mi stop loss está por encima. En este momento estoy como en ganancia en esas acciones. Si me llegan a bajar por algo, ya estoy por encima del valor que las compré. Ahorita por encima estoy como en lo que yo invertí un porcentaje, más o menos un 30-40% por encima de mi capital, de lo que yo he invertido. Qué belleza. Te felicito. Mi portafolio está por encima. He pasado como por una montaña rusa de cosas porque no, las acciones yo no las compré en un precio que fue el mínimo que tocó y ya empezó a subir. No, o sea, allá ahí han llegado momentos en que se me pudieron haber vendido, pero como que tratando de aplicar todo lo que se vio, no llegar al miedo de vender en un momento o de pronto en caer. Muchas veces uno cae como en pensar que ya me va a tocar el stop loss, entonces no, voy a abrirlo un poco más, voy a bajarlo más porque yo sé que en algún momento vuelve a subir y no, como que no mantiene fijo, como que no se mantiene en el plan que uno hizo al principio. Entonces he tenido momentos en los que se me pudieron haber vendido muchas, pero pues como con el plan claro y en este momento sí están por encima. Tú sabes que por eso pienso que, bueno, para las personas que no lo saben, a las personas que estudian en el diplomado de inversión en acciones, donde pues la idea es construir tu propio portafolio, eso es como el trabajo final. Nosotros todas las semanas tenemos un live en directo donde lo hacen conmigo, nosotros lo llamamos el club de inversores y lo que hacemos es siempre interactuamos y vamos hablando de lo que está pasando en el mercado el día a día, precisamente para brindar esa tranquilidad ante momentos muy buenos, para manejar la euforia
y también en los momentos muy malos para manejar siempre y tener el control. Yo creo que eso ayuda muchísimo a todas las personas a terminar de entender lo que está pasando para poderle poner también mucha objetividad, y sobre todo para personas que no tienen tanta experiencia. Yo creo que eso aporta mucho. Como tus videos de YouTube y esa reunión semanal que tenemos es muy importante, porque pues lo que te decía, nosotros, bueno, en mi caso aún tengo que dedicarme a algo más mientras se me cumple como el plan que tengo a un futuro, pero tener como esa información de parte tuya que ya estás metido en el cuento pues todo el día, es lo que hace. Entonces es muy bueno porque te mantiene como actualizado. De alguna forma te ayuda a hacer las cosas un poco más fácil para que tú no tengas que, obviamente tienes que corroborar por ti mismo, tienes que ir a hacer el análisis por ti mismo, pero tú ya le estás dando como unas pautas que, hey, mira, revise esto porque lo que yo estoy viendo es esto. Entonces ya tú tienes que ir a comprobar lo que tú estás diciendo. O sea, es algo muy, muy bueno lo que se ve, digamos, semanalmente en esas reuniones con los videos de YouTube. La verdad es una información demasiado valiosa. Qué bueno, Frank. Si tú fueras una persona que está viendo este video, que no tiene experiencia, que quiere empezar a invertir, ¿qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías? Mira, Dani, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es buscar información acerca de esto. O sea, tratar de empaparse lo más que se pueda de qué se trata, las consecuencias que esto trae, las cosas buenas, las cosas malas. O sea, como que primero empaparse muchísimo de lo que es este mundo. Porque para mí es importante para mí es importante que a uno de verdad le guste hacer esto. Si a ti no te gusta, o sea, por más que te genere dinero, al final y al cabo no vas a hacer. No es sostenible, no sería sostenible en el tiempo. Exacto. Entonces, y aparte de esto, necesita de estar estudiando demasiado, o sea, de estar pendiente y demás. Y tú no vas a pasar, o sea, a ti no te va a generar esa motivación, esas ganas de ir a sentarte enfrente de una pantalla a mirar, a mirar números, a mirar gráficas del comportamiento si a ti no te gusta. Entonces yo diría que si tú estás buscando una forma de pensar en tu futuro o de estar como claro financieramente, primero como que revisa si de verdad te gusta todo esto. Si ves que te llama la atención, y para mí que es algo importante no solamente en eso, sino en todo, es empezar a educarse. O sea, yo creo que es la mejor inversión que uno puede hacer al principio, que se te va a ver generada en un futuro, 100% seguro. Totalmente de acuerdo. Es importante lo que tienen que hacer las personas que ahorita no sepan nada y pensar que esto no es. Muchas veces mira que no sé si es un mito o porque uno habla de finanzas y piensa que, bueno, es que tengo que ser un experto en números, tengo que ser un experto en análisis, en fórmulas, no sé, tuve que haber estudiado no sé cuántos semestres en la universidad y no es así. O sea, tú puedes empezar desde cero a educarte sin tener que ser el mejor en finanzas o haber estudiado algo respecto a esto. Me parece que es algo muy bueno, que si tú le pones la dedicación y las ganas necesarias con la información que hay o con las personas que te pueden guiar, puedes lograr como que meterte en el mundo y hacer algo bien. Interesante, porque en los países desarrollados esa cultura está en el ADN. Por ejemplo, tú en Estados Unidos, cualquier persona, no importa la profesión, no importa lo que haga, puede ser la persona que tenga una profesión que no tenga nada que ver. Por ejemplo, no sé, trabaja en un restaurante o trabaja haciendo Uber o cualquier cosa. Tú ves que todos invierten en la bolsa de valores. Es un tema cultural, porque se entiende que así es que se genera prosperidad, haciendo que el dinero trabaje para uno. Eso sí, entendiendo bien qué es lo que se está haciendo. Y lo que tú mencionas es importante. Aquí nosotros, generalmente los que somos de esta parte del mundo, no tenemos esa concepción, sino todo lo contrario. Y bueno, la formación te hace cultura y te hace ver un montón de oportunidades que no sabes por qué te perdiste. Y bueno, al final es por desconocimiento, y el desconocimiento no te exime de todas las cosas buenas o malas que puedan ser las consecuencias, ¿no? Así que por eso me parece muy valioso lo que les estás comentando a todas las personas. Así que, Andrés, yo te quiero agradecer por este espacio, de haber compartido con todos nosotros tu experiencia. De verdad, yo la considero motivante porque para mí realmente siento que ha sido todo un reto poner aquello que yo hacía de hace tanto tiempo, de una metodología que para mí era mi profesión, de cómo hago para que la pongan, para que personas como tú, que no están tan involucradas con la parte financiera, con la parte de inversión,
lo puedan desarrollar y lo puedan hacer y bueno, miren, tengan la opción de también invertir de una forma profesional y sobre todo hacerlo de una manera sencilla, porque yo pienso que al final esto se puede hacer de una manera sencilla, solamente hay que tener una metodología clara, un checklist y seguirlo al pie de la letra y ser muy disciplinado, ¿no? Total, Dani, tienes toda la razón. Y la verdad lo valoramos mucho, pues en mi parte valoro mucho todo ese como empeño y como esa información que nos brindas, porque a mí personalmente me ha servido mucho. Bueno, Andrés, muchísimas gracias, Frank, por este Gracias, espacio. muchas gracias a ti, un placer, en serio. Cuídate mucho y salúdame a tu novia porque ella es parte de esta familia también. Total, total.